capítulo 5, versículos 6 al 9. Y este versículo, especialmente el 7, muchos no los tenemos ya aprendido, guardado. Y a veces lo sacamos también fuera de contexto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice así: Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Una de las cosas que cuando hablamos sobre la fe es, a mí lo que se me viene siempre es la situación que nos relata en Mateo capítulo 14, a partir del versículo 24, el Evangelio de Mateo, cuando los discípulos habían zarpado en la barca y Jesús se había quedado porque se había ido a orar. Pero ellos tenían que cruzar al otro lado, entonces subieron a la barca y se fueron. Y cuando dice que era ya la cuarta vigilia, o sea que estamos hablando 3, 4 de la mañana por ahí, de pronto les aparece una sombra que ven ahí porque estaba el tiempo un poco revuelto, había cierta tormenta, ¿no? Y le empiezan a mirar y dicen, mira, es un fantasma, ¿no? Y entonces se va acercando y empezaron a temer un poco y entonces era Jesús y les dice, no temáis, soy yo. Así que seguramente Pedro, que era el más osado, dice, pues como que no me lo creo porque ¿cómo que está caminando sobre las aguas? Y entonces dice como una prueba, dice, Jesús, si eres tú, manda a que yo también camine por las aguas. Yo también quiero hacer eso, ¿no? Y le dice, ven. Y entonces Pedro sale de la barca y empieza a caminar por las aguas. Incrédulo, empieza a caminar y de pronto mira un poco que el viento estaba revuelto y se empezó a hundir. Y hasta que cuando vio que se estaba hundiendo empieza a pedir auxilio, ¿no? Dice, Señor, ayúdame. Y Jesús le toma del brazo y le dice algo que está en el versículo 31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué había dudado Pedro? Había tenido un momento de duda cuando estaba pisando sobre las aguas. Como que no puede ser que esté sucediendo eso, o estoy cometiendo una locura, parece que me va a ir. Y eso nos puede suceder a nosotros en nuestras vidas, cuando a veces tomamos decisiones que sentimos en nuestro interior que el Señor nos está guiando. Y sabemos que estamos penetrando en un terreno que es totalmente desconocido, muy aventurado. El venir al Señor Jesús, el decir un día, Señor Jesús, te voy a seguir. Tú no has visto nada. Tú no le has visto a Jesús. Pero sin embargo estás tú dando el paso de decir, yo te voy a seguir, Señor. Ese es un camino desconocido porque tú no sabes realmente lo que Jesús está preparando para tu vida. Y a veces en ese camino vas a sufrir tempestades. Y Jesús te va a hacer caminar inclusive por las aguas, por esos terrenos tan inestables en tu vida. Pero sin embargo Él está ahí al momento en que pareciera que las cosas no funcionan, que no salen bien. Cuando un cristiano emprende o realiza un emprendimiento, ya sea levantar una obra, ya sea si Dios le ha llamado para proveer a su iglesia, levantar una empresa,
a veces tiene que caminar terrenos totalmente desconocidos, áreas totalmente inestables, que van a afectar a su sentido de seguridad, porque a todos nos gusta pisar terreno firme, pisar tierra. Pero a veces el Señor nos lleva de pisar tierra o de estar en medio de la barca, nos lleva a pisar, a caminar sobre las aguas. Y encima de caminar sobre las aguas, pone un poco de tormenta, pone un poco de viento, y parece entonces que nosotros empezamos a sentir que hemos caminado un terreno que no debíamos ir. Porque empezamos a pensar, creo que por aquí no debía haber entrado. Creo que por aquí no debía, he tomado una mala decisión, creo que me he equivocado. Y empezamos a dudar. Empezamos a dudar de lo que en principio teníamos una certeza interior. Luego nos viene una duda de decir, creo que me he equivocado. Creo que me he apresurado. Creo que no debía haber sido, he sido loco, ¿no? Y esa es precisamente la pregunta de Jesús a Pedro. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces sucede que en medio de ese camino, por esa duda, abandonamos el emprendimiento. Y Dios nos ha llamado a levantar una congregación nueva en un sitio nuevo, y vemos que las cosas como que no van, no persistimos. Y decimos, no, yo creo que aquí no. Y apartamos todo. Y eso debemos preguntarnos. Que el Señor nos diga, hombre, mujer de poca fe, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has dudado? O un emprendimiento empresarial. Entonces, cuando hablamos de fe, a veces solemos irnos al versículo de Hebreos 11:1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Solemos hablar, pero yo muchas veces, en principio, hace muchos años, cuando yo leía este versículo o me lo mencionaban, yo no lo comprendía en su totalidad. Pero veía también cómo personas aplicaban este versículo relacionándolo con sus cosas y asuntos personales. Conocía hermanos que decían, no, yo sé que me va a ir bien, yo sé que el Señor me va a respaldar, yo sé que va a ir adelante. Aunque parecía ya que todo se estaba derribando, que todo lo que había edificado se estaba derrumbando o ya estaba en el suelo. Pero cuando hablamos de la palabra, lo que la palabra se está refiriendo, en este verso especialmente, se está refiriendo a aquellas promesas que Dios tiene para tu vida. Que son promesas más que las cosas terrenales. Dios no se encierra solamente en las cosas terrenales y materiales, en lo perecedero, en lo corruptible. Dios te hace avanzar hacia cosas espirituales, hacia cosas eternas que no se corrompen, que no se corroen. Dios está pensando en que aquellas cosas que, por ejemplo, el Señor te dice, tú vas a reinar con Jesús durante 1000 años. Eso es, ¿estás esperando eso? ¿Estás viviendo esperando eso? Cuando Jesús dijo, yo voy a ir a preparar moradas para vosotros allí en el reino, ¿estás esperando tú eso? ¿O solamente te estás enmarcando que Dios te ayude en este mundo mortal, terrenal, imperfecto? ¿Solamente te estás encerrando en esta vida? ¿O estás viviendo por aquellas promesas que Dios tiene para ti, que abarcan mucho más que las cosas terrenales? Cuando dice la convicción de lo que no se ve, Dios tiene promesas de corona para ti. Aún no lo ves, ¿verdad? Dios dice que
os ha elegido como reyes y sacerdotes, pero todavía no lo veis, ¿verdad? Cuando el rey David fue ungido por el profeta Samuel, él podía haber dicho, ahora yo soy el rey, me corresponde la corona, sacar a Saúl. Pero sin embargo, él esperaba el tiempo de Dios. ¿Y saben qué tuvo que vivir durante todos esos años? No fue una cuestión de días o una cuestión de meses, hasta que él fue puesto como rey de Israel. Fueron años. Fueron años. Y Dios a veces alarga esos tiempos y tenemos que vivir y nosotros confiados, porque David tenía la certeza en su corazón que Dios le había elegido para ser rey y le había ungido por el profeta Samuel para precisamente gobernar Israel. Pero era Dios mismo el que tenía que retirar a Saúl para que él pudiese reinar y gobernar sobre Israel. Pero en todo ese tiempo Dios le enseñó grandes lecciones al rey David para poder gobernar y reinar con justicia y de una manera de que ensanchase el territorio de Israel y lo mantuviese fuerte y preparase los fundamentos principales para el glorioso reino de Israel durante la época de Salomón. Cuando tenemos duda, la fe se disuelve, se diluye. Y una de las cosas que debemos entender es que hay ciertos pasos en la fe. No cualquiera puede vivir de fe. No es una cuestión de pensamiento positivo vivir con fe. No es una cuestión de hacerme y convencerme de que las cosas deben ser de una manera el vivir con fe. No es eso. Vivir con fe primero tiene que seguir un primer paso. Porque la fe no es del hombre, no proviene del hombre la fe. La fe proviene del mismo Espíritu de Dios que nos induce y provoca en nosotros esa fe. Por eso que cuando una persona a una persona le compartimos el Evangelio, a veces intentamos convencerle de una manera racional en su entendimiento sobre el Evangelio, sobre Jesucristo. Y queremos que tenga fe y queremos que se rinda a los pies de Jesús. Pero debemos primero comprender la fe no proviene por nuestros esfuerzos ni nuestras tareas que hagamos para convencer a la gente de que crea en Jesucristo. La fe la descarga el mismo Espíritu de Dios sobre las personas. La fe es algo que se contagia. Porque cuando tú estás en línea con el Señor, en tu caso, si tú eres creyente, si estás en la línea con el Señor, la gloria de Dios está sobre ti. Y esto es como cuando, no sé si han visto las recepciones, cuando el rey va por algún sitio, alguna provincia o algún otro país, entran primero las personas que le anteceden para ir viendo, y desde ya impone cierta presencia, es algo que impone, que se manifiesta, y la gente tiene cierto respeto, ¿no? Porque eso indica que detrás de él viene el rey. Cuando tú entras, estás lleno de Jesús y tú entras en un sitio, esa gloria de Dios transmite. Todo espacio donde tú entres se llena de esa gloria, porque la presencia de Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Ese primer paso es la fe para creer en el Evangelio de Jesús. Lo primero para que tener fe es que debemos rendir nuestras vidas a Jesús.
Y si esta mañana estamos escuchando esta palabra, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que lo primero es que debemos rendir nuestra vida a Jesús. Si no, la fe no es fe, porque no proviene de Dios. La fe es simplemente una actitud de pensamiento positivo. No llega más allá del cielo. Es cosa terrenal. No es cosa que viene del cielo. Por eso la palabra nos dice que el Espíritu es el que nos convence, es el que nos exhorta, es el que nos da ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces nuestra vida empieza a manifestarse, a sentirnos, a empezar a sentir ese arrepentimiento de nuestro ser y el reconocimiento de que nosotros verdaderamente le hemos fallado a Dios. En Lucas capítulo 18, 36 al 43, nos habla un relato, ¿no? Y cuando Jesús estaba pasando en medio de la multitud, había un hombre que estaba ahí que no veía nada, era ciego. Y este hombre, al oír pasar, él sintió. Si no veía, ¿cómo podía saber que estaba Jesús? Quizás algunos decían, Jesús, Jesús, ¿no? Pero yo lo que pienso es que este hombre sintió la presencia de Dios en su ser. Y eso es lo que nosotros debemos manifestar en nuestra vida. Que la presencia de Dios camine con nosotros y donde vayamos, nuestra presencia imponga. Nuestra presencia domine y llene el recinto donde tú estás. ¿Saben que a veces a mí me sucede que cuando voy a algún lado a comprar, de pronto me miran y me preguntan, ¿tú eres evangelista? Como si tuviera aquí algo escrito, ¿no? Yo soy evangelista. Y digo, sí. ¿Y saben qué ha sucedido algunas veces? Por decir, a la ferretería, que he ido a comprar 2 tornillos. También me han dicho, ¿no? ¿Tú eres evangelista? Sí. Y les digo, bueno, yo estos 2 tornillos los quiero, vale, con esto está bien. ¿Cuánto te debo? Déjalo. Ponen otra. Cosas que suceden y yo lo único que digo, Dios, estoy contigo caminando donde quiera. La presencia de Dios se percibe, se siente. Ocasiones bien han habido donde he entrado a una casa y me han mirado y me han dicho, ¿por qué empiezo a sentir tanta paz? Empezó a sentir la presencia y la gloria de Dios este hombre que estaba ciego. Y entonces le dijo, ten misericordia de mí, hijo de David. Y Jesús se para y le dice, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, Señor, quiero recibir la vista. Y entonces le dice Jesús, recíbela. Tu fe te ha salvado. Luego vio y le seguía. Y esto no solamente podemos referir en cuanto a la vista natural, sino que aparte este hombre no solamente no estaba viendo cosas naturales, sino que también su entendimiento estaba en cierta manera entenebrecido. Y recibió la vista espiritual. Por eso que empezó a seguirle glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio todo aquello, dice que dio alabanza a Dios. Porque en Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe no proviene de uno mismo. La fe proviene de Dios. Por eso, cuando necesitamos fe, debemos pedírsela a Dios. Como aquel que le dijo, Señor, aumenta mi fe. Un segundo paso es caminar en la fe cuando tú ya has rendido tu vida a Jesús. Cuando has creído por la fe misma de Dios, has creído en el Evangelio de Jesucristo y te has entregado a Jesucristo y te has rendido y te has puesto a seguir a Jesucristo dando gloria a Dios, entonces necesitas esa fe ya no para creer, ya no para creer en el Evangelio, necesitas para creer en las promesas de Dios. Dios tiene cantidad de promesas para tu vida. Ponte a leer en la Biblia y hay una gran cantidad de promesas para la vida de todo aquel que cree, para la vida de los justos. En Marcos 11:22 dice que Jesús le dijo, tened fe en Dios. La fe tampoco es tener un pensamiento positivo sobre las cosas que van a acontecer, sino que la fe es que creer en aquel que ha hecho la promesa. Es decir, si yo estoy enfermo y quiero ser sano, yo tengo que tener fe. Pero no fe en que me voy a sanar, sino fe en que Dios tiene todo el poder y la capacidad para poderme sanar. Mi fe está puesta en Dios, no en el acontecimiento, sino en aquel que produce el acontecimiento. En Lucas 12, del versículo 22 al 30, es un relato que muchos conocemos en Mateo 6, al 30 a 33, pero Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, les decía, no os afanéis por vuestra vida, como ¿qué vais a comer? No os afanéis por el cuerpo, no os afanéis ni qué vais a vestir. Generalmente, ¿cuáles son nuestras preocupaciones casi de cada día? A veces una de las preocupaciones puede ser la comida, ¿verdad? Que nos levantamos y yo generalmente a mi esposa le digo, ¿qué has pensado para comer ahora? ¿No? Y bueno, ella es de las que no se preocupa porque dice, no sé. Yo suelo planificarlo un poco más, pero ella no. Porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Es decir, que lo que Dios está diciendo aquí es que nos debemos preocupar más por nuestra vida que por la comida, más por el cuerpo que por el vestido. Esto nos está enseñando de que, en primer lugar, la vida se está refiriendo que nosotros debemos realmente estar delante del Señor para que la vida sea una vida plena, para que ascienda lo natural, es decir, está hablando de la vida eterna, de los conceptos de vida eterna. Aquí nos está hablando de eso. Y cuando habla del cuerpo más que el vestido, debemos cuidar nuestro cuerpo.
cuidarlo adornándolo con ropas lujosas, con ropas caras, con lo mejor, sino verdaderamente ¿de qué serviría, yo te digo, de qué serviría que tú le pongas ropas caras si de pronto tú no te alimentas bien o no cuidas tu cuerpo, por decir, no te aseas diariamente? Al final vas a tener problemas de piel, en fin, muchas cosas que puedes tener consecuencia de una falta de aseo y de todo ello. Y el vestido es para cubrir todo lo malo y todo lo malo que está pasando en tu cuerpo. El cuidado del cuerpo es más importante de lo que vas a vestir. Es decir, en este caso, aséate bien y luego, aunque pongas una cosa sencilla, tú te das cuenta que estás sano y saludable y la gente te verá, pero qué bien te ves, hombre. Tengas una camisa, no sé qué marca, no, un Lacoste, ¿no? O tengas una simplemente marca blanca del Carrefour, pero la gente te verá bien, tu rostro iluminado, te verá bien. Así que, dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, no tienen ni despensa, ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Acaso no valéis mucho más vosotros? Si cuida a las aves, ¿cuánto más no te va a cuidar a ti? Eres tú la creación más preciosa y valiosa de parte de Dios. ¿Quién de vosotros podrá afanarse por añadir un poco más a su estatura? Esto se está refiriendo porque generalmente los seres humanos tenemos una tendencia, a veces nos miramos en el espejo, dice, ay, que no me gusta mi ojo, ¿por qué lo tengo este más pequeño que este otro? ¿Por qué no lo tengo los dos iguales? A ver, me vería más guapo, más guapa. Empezamos a mirarnos nuestros defectos, cuando realmente la palabra nos está enseñando de que no hay cosa que tú puedas cambiar. Porque es verdad, hoy en día hay la cirugía estética que te pueden cambiar, agrandar, empequeñecer, en fin, te pueden hacer muchas cosas. Pero sabemos que eso no es original, ¿verdad? Eso no es original. Así que, dice, nos hace otro ejemplo, nos habla sobre las plantas, no sobre las aves, sino sobre las plantas. Dice, considerad los lirios. Crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así vistemos la hierba que hoy está en el y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres, de qué? De poca fe, ¿verdad? Considera a Dios a personas de poca fe, a los que primero se están fijando en las cosas que van a comer, están preocupando más que todo por esas cosas, en las cosas que van a vestir, se están preocupando en demasía por esas cosas, cuando deberían descansar en Dios y decir, Dios mío, yo soy tuyo y tú vas a cuidar de mí. Tú eres mi papá. Yo sé que tú me vas a cuidar. En todo momento, en toda situación. Tú me vas a guardar, me vas a no solamente cuidar, sino que me vas a mimar. Como a un hijo, como a una hija tuya. Dice, por tanto, vosotros no os preocupéis por lo que vais a comer, ni por lo que vais a beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y esto no es solamente a comida y bebida, sino en cuanto a la preocupación que nosotros podamos tener sobre todas las cosas. ¿Qué voy a hacer? No tengo para la hipoteca. ¿Qué voy a hacer? No tengo para el alquiler. ¿Qué voy a hacer? Y ahora cómo voy a, no tengo para el recibo de la luz. ¿Qué voy a hacer? Y si me quedo sin trabajo, ¿sabe que hay gente que trabaja, pero tiene un temor tremendo a quedarse sin trabajo? Y a veces
en esos tiempos hay empresas que explotan a la gente y conocen sus necesidades y les dicen, si trabajaba 8 horas, mira, te tienes que quedar 2 horas más porque necesita la empresa 2 horas más. Y tú no puedes protestar porque tienes temor a perder el trabajo. O te dice, mira, tú los domingos tienes que trabajar. Yo os conté a veces lo que me ha pasado en una ocasión con un empresario que quiso contratarme y que trabajase los domingos. Pero nos quiere esclavizar. El mundo nos quiere tomar de manera que nuestras vidas no crezcan, que no manifiesten la gloria de Dios. Todas las cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Dios sabe qué es lo que necesitas y lo va a dar a su tiempo. Y lo va a dar de una buena manera, en gran medida. Porque las promesas de Dios, cuando las entrega en una medida grande, una medida rebosante, en una medida apretada ahí. Antiguamente, no sé si aquí, el grano o los cereales, ¿no? O las legumbres metían en sacas y era meter bien, incluso cuando ya estaba lleno, se le daba un meneo ahí y que entre más y recién se cerraba el saco, ¿no? Eso es una medida rebosante, ¿no? Remecida y apretada, así, que entre todo lo que pueda. Y sabes que eso también a mí me ha hablado, que cuando hay fe en una persona, nosotros recibimos dependiendo de nuestra fe. A veces nuestra fe no permite recibir. Tu cuerpo, tu vida es como un granero donde Dios pone todo lo que tú necesitas. Pero a veces tú piensas que no necesitas nada. A veces, hermanos, sucede de que en el actuar de Dios sucede de que nosotros nos retenemos, a veces tenemos necesidades. Yo os digo, hermanos, aquí como iglesia, realmente a mí me avergonzaría si un día me enterara de que alguien está durmiendo en la calle y no lo ha dicho, y no lo ha compartido. Que si alguien no está comiendo todos los días y no lo comparte con la iglesia. Cuando alguien tiene necesidad de algo, debe compartirlo. Como cuando alguien también se gloria y está contento por algo, también debe compartirlo. Porque así nos gozamos todos. Porque es más hermoso el gozo compartido, ¿verdad? Porque generalmente la gente lo que hace, por ejemplo, si tiene una linda casa, llega a obtener una linda casa con una buena piscina, no se la guarda para sí. Seguro que un día va a intentar hacer una fiesta, una recepción a sus amigos y todo, porque quiere compartir ese gozo que tiene, que he logrado esto, el Señor me ha ayudado a lograr esto, ¿no? Y si es un cristiano le dirá, mira, esta es tu casa. El día que tú quieras tú vienes, el día que tú necesitas tú. Mira, el día que quieras bañarte, te haga mucho calor, ahí esta es tu piscina. Ven cuando tú quieras. Querrá compartir lo que tiene. No querrá solamente para él. Y un tercer paso de fe, y es la fe para mover la mano de Dios. Ya no solamente estás viviendo de las promesas, sino empieza tu fe a crecer a tal nivel de que tu fe empieza a mover la mano de Dios para que acontezcan cosas, situaciones, eventos de una manera maravillosa, de una manera milagrosa, de una manera fantástica.
de parte de Dios. En Mateo 15, 22 dice, habla de la historia de una mujer cananea, que esta mujer se le acercó a Jesús y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y entonces Jesús le respondió diciendo, no le respondió la palabra, perdón. Y los discípulos querían echarla, querían apartarla. Y entonces él respondió, dijo, mira, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús fue enviado para predicar el en Israel, porque después estaba ya determinado que más adelante los discípulos, los apóstoles, iban a diseminar el Evangelio, Jerusalén, Samaria y todas las naciones. Pero él vino a la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de Jesús, y entonces le digo, pero Señor, socórreme. Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto se estaba refiriendo Jesús. Los judíos a los samaritanos, a los cananeos les decían perros, ¿vale? A los gentiles les llamaban perros, ¿vale? Es como decir inmundos, ¿vale? Entonces, lo que Jesús en cierta manera con cariño no le dijo a los perros, sino a los perrillos, ¿no? Es decir, voy a quitar el pan de los hijos para dárselo, ¿no?, a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen y hágase contigo nada en fe de esta mujer. Así no tenga derecho que sea de las obras. Dame que sea lo más poquito, que lo más poquito de Dios es grande para tu vida. Sin embargo, hay ciertos enemigos de la que debemos evitar. Uno de ellos es el temor. En Marcos, versículo 36 al 40, nos habla de que cuando estaban despidiendo a la multitud, en la barca y habían otras barcas y se había levantado una gran tempestad. Entonces el barco estaba llenando de agua y podían navegar. Y dice que Jesús estaba en la popa durmiendo plácidamente, tranquilamente, durmiendo, pero durmiendo, ¿no? Y de pronto empezaron a agitarse los discípulos diciendo, maestro, maestro, venga, despiértate que vamos a morir, ¿no? Y él se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, cállate y enmudece, y cesó el viento y se hizo una gran bonanza, todo se calmó. Entonces él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Les estaba diciendo Jesús, a ver, ¿me habéis quitado el descanso por algo que vosotros podéis hacer? A veces, sino que hay cosas que Dios ya ha puesto en tu vida. Dios ha puesto dones, Dios ha puesto el Espíritu Santo en ti, te ha llenado del Espíritu Santo.
que tú precisamente las hagas. A veces no entendemos y sucede que en algunas ocasiones cuando vemos que está enfermo, estamos llamando al pastor para que el pastor venga y ore por él. Cuando nosotros tenemos la capacidad, por el poder del Espíritu Santo, de nosotros imponer manos y orar por esas personas. Lógicamente, si estás en línea con el Señor. El temor es algo que nos impide avanzar en la fe. Con el ejemplo que les daba al principio, cuando a veces queremos hacer un emprendimiento o queremos tomar un trabajo o queremos avanzar en algo más o estudiar, y de pronto empezamos a pensar, ¿y qué voy a comer? ¿Y cómo voy a hacer? No, por ahí no tengo la capacidad, es que creo que yo no soy bueno para esto. Jóvenes a veces salen de estudiar, se gradúan y luego tienen miedo a entrar en el mundo laboral porque no se sienten capaces. Pero si has estudiado 2, 4 años, ¿cómo no vas a estar capacitado? Hermanos, a veces estamos 5, 10 años y todavía no nos sentimos con la capacidad de compartir la palabra, de ir y orar por alguien, de ir y compartir el Evangelio. Estás capacitado. ¿Acaso caminar esos años con el Espíritu Santo no ha sido suficiente? El problema no está en el Espíritu Santo, el problema no es de Dios, el problema está en ti. Estás teniendo miedo de que las cosas no salgan quizás como tú te lo estás pensando. Pero eso es una cuestión del Señor. Si oras por alguien y no se sana, ese es un asunto de Dios. No es tuyo. Tú hayas tenido fe, has impuesto las manos y has orado por él. Quizás Dios todavía le está disciplinando. No lo sabemos. Otro aspecto, otro enemigo de la fe que es la duda. En Mateo 21, que ya lo hemos leído, ¿no? Dice, no lo hemos leído esto, sino hay otro pasaje. Dice que si tuvierais fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera. Esto está hablando que cuando Jesús pasaban hacia Jerusalén con los discípulos, él vio la higuera, le dio hambre y buscó un higo y no había, era puro hojas. Y entonces maldijo al higo y cuando volvieron la higuera estaba seca. Y así que se sorprendieron los discípulos y entonces Jesús les dijo ahí, ¿no? De que si tuvierais fe y no dudarais, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte le dijerais, quítate y echa al mar, será hecho. ¿Tú te imaginas? Solo ponte a pensar, ¿tú te imaginas que tu vida podría hacer eso? ¿Ordenar a un monte que se meta al mar? Acordémonos de Josué, el que metió a Israel a las tierras y entregó las tierras. En un día de batalla, seguían peleando la batalla, peleando y peleando, y ya se iba a venir la noche, y entonces él pidió a Dios que detuviese el sol. No estamos hablando de un monte, ¿eh? Estamos hablando de la tierra o del sol. Es como que la tierra dejó de girar y se detuvo la tierra, todo el planeta. Y el día duró y siguió durando y no se escondió el sol. No está hablando de un monte. Porque el que hace todo eso no eres tú, es Dios. ¿Por qué? Por la fe que tú pongas.
Este decía, ¿no? Que habíamos leído el pasaje anterior cuando le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice a Pedro, ¿no? Es decir, la duda es un enemigo que nos puede hacer hundirnos en medio justamente de la tempestad, de la prueba, cuando estamos caminando algo desconocido, aunque sabemos dónde queremos llegar, pero no sabemos qué es lo que nos aguarda en el camino. Antiguamente, cuando alguien decía, bueno, me voy a ir a Galicia, y significaba varios días de viaje caminando, no sabía lo que se iba a encontrar en el camino. Podían encontrar malhechores, asaltantes, animales salvajes, no sabía, pero él sabía que tenía que llegar allí, ¿no? ¿Qué pasaría? Esto me hace recuerdo a una historieta que leí una vez, en una ocasión, que un hombre dice que iba a cruzar el Canal de la Mancha. ¿Sabéis dónde está el Canal de la Mancha, verdad? Ya en el mapa. Iba a cruzar a nado el Canal de la Mancha y dice que empezó con mucho ahínco, con mucha fuerza, y cuando llegó a la mitad y pasó un poco la mitad, dice que ese hombre, porque el mar, dice, ya se sentía cansado, empezó a que no le daban las fuerzas, y dijo, no voy a llegar hasta el otro lado. Así que dice, emprendió camino de retorno a nado, y cuando llegó a la orilla, todos los periodistas le preguntaron, pero no entendemos cómo, habiendo llegado y pasado un poco la mitad, usted se regresó, ¿por qué no continuó? Dijo, es que me sentía muy cansado y no iba a llegar a la otra mitad. Había emprendido el camino de vuelta, llegando a la mitad, pero no se animó, es decir, abandonó a la meta donde quería llegar. Esto es la duda. Esto es lo que no nos permite avanzar. A veces puede ser que un día tú ves a alguien que está enfermo y de pronto el Señor te está diciendo, ora por ella. Venga, por sanidad, ora por ella. Y tú estás pensando, ¿y si no pasa nada? Y en ese pensamiento no sucede nada. Ni oras por ella, ni haces nada. Has abandonado. Otro enemigo de la fe es la incredulidad. En Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto de mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La incredulidad es un doble ánimo. Es decir, ahora, sí, voy. Yo sé que Dios puede hacer, Dios es grande, poderoso, maravilloso. Y cuando llega el momento, te olvidaste de que ese Dios es maravilloso, poderoso, soberano y todo. Estás mirando las circunstancias. Estás mirando lo que están viendo tus ojos. Y no estás mirando lo que Dios te quiere hacer alcanzar. La incredulidad es algo que no debemos permitir. Cuando tú empieces a sentir esa incredulidad de que va a suceder, tú tienes que apartarlo de tu mente, de tu corazón, de tu vida. La incredulidad. Y a veces el Satanás ataca con esos mensajes en nuestra mente. Te dice, ¿y tú te crees que esto de Jesús es verdad? Es una fábula. Y tú te estás yendo ahí todos los domingos en vez de estar en la playa tomando el sol o allí en la terraza tomándote un buen refresco frío. ¿Tú te crees todo esto? Y eso es para sembrar incredulidad en tu vida. La fe es totalmente contrario a la incredulidad.
Lo dice claramente en Hebreos 11.1. En Hebreos 11.1. Y caminar por fe es creer plenamente en Dios sin duda, ni temor, ni incredulidad. Es vivir confiado que Dios tiene el control de todo, que Dios es soberano. Es vivir convencido que Dios en ningún momento busca hacerte mal, sino que usa todo acontecimiento para disciplinarte o para edificarte. Caminar por fe es caminar sin dudar sobre las aguas del mar, aunque haya un viento recio. Eso es caminar por fe. No debemos dar lugar a aquellas cosas que pueden destruir nuestra fe. Porque tu fe está, en primer lugar, proviene de Dios y tiene que venir a través del rendirse a Jesucristo. Creer primero en ese mensaje del Evangelio. Ese es como el ingreso a la fe. Y que la fe no proviene de ti, sino proviene de Dios. Alguna vez en estudio bíblico hemos entrado sobre hablar del tema de que si Dios escoge o que nosotros elegimos. Pero yo siempre me recuerdo de esta mujer cananea y yo digo, sí, Dios puede escoger. Tiene toda la potestad de hacerlo. No puedo yo decirle nada, porque a este sí, porque a este no. Eres Dios soberano. Pero también Dios toma a aquel que tiene fe, como esta mujer cananea. Es como decirle, Dios, yo sé que tú no me has escogido, yo no estoy en tu libro de los elegidos para ser salvo, pero, Señor, yo creo en ti. Yo sé, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que moriste, derramaste tu sangre por mi vida y resucitaste por el poder del Espíritu Santo. Fuiste donde el Padre, estás allá y yo sé que vas a venir por mí. Por eso yo quiero estar contigo. Aunque sea, dame lo más pequeño de lo tuyo. Las migajas no me importan. Porque eso, si en tu reino, eso es grande, inmenso para la vida de un ser humano. Las migajas del reino son grandes cosas. Solamente imagínate una de las comparaciones que hace Jesús sobre la fe. Y dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿conocéis el grano de mostaza? En alguna ocasión lo hemos repartido aquí con un versículo, pero es una semilla muy pequeña. Y que Jesús decía, luego cuando tú la siembres se hace un gran árbol. Eso es como una migaja en el reino. Pero eso es tan grande en este mundo. La fe es como una migaja en el reino. Pero que si tú la tienes como un grano de mostaza, puedes decirle al monte, métete al mar, y se metería. No por nada Jesús dijo cuando él hacía señales y milagros y los discípulos se admiraban de todo ello y les dicen, ¿ves lo que veis? Pero mayores cosas que estas haréis vosotros. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento no tenían la capacidad y el poder del Espíritu Santo todavía, pero después iban a recibir ese bautismo en el Espíritu Santo, iban a ser llenos de toda esa capacidad y ese poder en el Espíritu Santo, y por eso iban a tener la capacidad de hacer incluso mayores cosas que las que estaban viendo en ese momento. Para caminar con fe, lo primero que hacemos es seguir a Jesucristo.
Y luego avanzamos a por las promesas que Dios tiene por fe, creyéndolas, que si Dios las ha dicho, las puedo recibir. No hay nada reservado para unos y para otros no. Todos es para los que creen. Todas las promesas para los que tengan fe. Y la otra es mover la mano de Dios, yendo y avanzando mucho más allí. Esa fe que mueve montañas, podríamos decir. Amén. Amén. Padre, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú has sembrado semilla de fe en nuestros corazones, Señor. Y por esa fe, Señor, hemos creído en tu Hijo. Hemos creído que Él es el Señor, que Él es el Mesías que tú prometiste, Señor, en las Escrituras. Creemos en tu palabra y en cada una de las promesas, Señor, que hay en ella. Creemos, Señor Jesús, en tus palabras, Señor, y en cada una de ellas que tú has expresado, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos y ayúdanos, Señor, a acrecentar nuestra fe, a caminar por fe, para llegar, Señor, a tu casa, a tu reino, para poder, Señor, ejecutar todo aquel propósito, Señor, que tú tienes en nuestras vidas, por medio de nuestras vidas y para nuestras vidas, para que todo se haga realidad y nosotros seamos, Señor, personas que te glorifiquen con sus obras, con su fe y con su corazón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.